El entregarle la vida a Jesucristo no solamente es decirle, Señor, quiero ser un expectante. No solo es decirle, Señor, ahí te doy nada más un domingo para congregarme. El entregarle tu vida a Jesucristo es estar pendiente para ver qué maestro necesita. Decía un gran apóstol, que en paz descanse, el estar dentro de una cancha, el estar dentro de un servicio, el estar dentro de una iglesia, estar dentro de la voluntad, el estar dentro de la misma presencia de Dios, es estar preparados para cuando se nos llame de emergencia. Para cuando se nos llame de emergencia. Es decir, cuando una casa se está quemando o una empresa o lo que tú quieras que se está incendiando, no le hablan a los bomberos a sus casas para ver si quieren ir a trabajar y lleguen a donde está la base de bomberos y de ahí cambiarse y después ir ya se consumió todo. Él decía, debemos de estar preparados como los bomberos para en menos de un minuto vestirnos y bajar, ir de inmediato a la emergencia. Es por eso que Dios nos llama, porque siempre hay emergencias, porque siempre hay tiempo para darle al Señor para actuar y para ser bendecidos de parte de Dios. Dicho esta introducción, hablamos de ministros, pero también hablamos de hermanos en Cristo. Hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Y quiero, en primer lugar, en este capítulo número 1, hablamos del ministerio. El llamado al ministerio. Es importante que el ministerio, cuando no está formado por voluntarios que buscan una profesión más, sino por aquellos que han recibido, habla de nosotros, un llamado especial de parte de Dios. Aquí no necesitamos voluntarios. Muchas gracias, los voluntarios se pueden retirar y me quedo con los que quieran ejercer autoridad. Yo le estoy diciendo que yo me voy a quedar con aquellos que escogen bendecir a los demás, es decir, por medio del llamado. Es una profesión, pero no es una profesión más, sino que hemos recibido un llamado especial de parte de Dios. Y este llamado de parte de Dios, este llamado es tan fuerte que aquellos que escogen ignorarlo nunca podrán ser felices en ninguna otra profesión o vocación. Es decir, tenemos la necesidad y la autenticidad. Diga usted, soy auténtico. Cuando somos auténticos, entonces tenemos una definición del llamado, sabemos qué es el llamado y cuáles son los llamados de Dios. Y entonces cuando vemos que hay un propósito en el mismo llamado, cuando yo entiendo esto, la necesidad del llamado, cuando la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Diga usted ministerio. Quiero definir ministerio. Hay 5 ministerios. El primer ministerio viene en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar la obra del ministerio de Jesús. Cuando nosotros vemos esta parte y buscamos que yo soy del ministerio de la alabanza, le digo, Dios mío, ya están poniéndole ministerio donde no es ministerio. ¿O están oyendo? Que el ministerio de artes, ¿quién le dijo que es ministerio de artes? Por el amor de Dios, yo estoy aquí fiel al ministerio. Son instrumentos para poder llegar y que el ministerio vaya y recoja conforme lo que Dios ha enviado a esta casa, conforme la unción, conforme los corazones que preparó el salmista, que ha tocado el Espíritu Santo. Es ahí donde dicen, yo le quiero entregar mi vida a Jesucristo. Incluso sin hacer el llamado, vienen personas y dicen, hay personas que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y les hacemos el llamado y pasan corriendo. Hay veces que ni siquiera se hace el llamado, la gente es llamada desde la alabanza y el ministerio. Entonces
viene y declara palabra para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay personas que quieren aceptar a Jesucristo, incluso al principio del servicio, cuando ya entendieron que Jesús es el Señor y Salvador, vienen bendiciones grandes. Pero ¿por qué viene todo esto? Porque hay fortaleza, diga usted fortaleza. Porque también hay fidelidad. La fidelidad es hermosísima, me tuvo por fiel. Es que Dios es fiel, tu fidelidad es grande, pero que Dios diga de los cielos que tú eres fiel. Dios quiere encontrar gente que sea fiel. Y cuando Dios encuentra personas que las fortalece y que las tiene por fiel, esos son los verdaderos ministerios de parte de Dios. Los verdaderos ministerios de parte de Dios. ¿Qué es un verdadero ministerio? ¿Cuántos se acuerdan de David? ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? ¿Cuántos se acuerdan que el mismo Saúl quiso matar a David y agarró una lanza y se la aventó, y David ágilmente se movió y la lanza se clavó en la pared? Y aun cuando algunos decían, ya, pues ahí está Saúl, mira, lo tienes en tus manos para que ya acabes con su vida, decía, ay de mí si tocare al ungido de Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces habló Saúl mal de David? ¿Y cuántas veces David habló mal de Saúl? Nunca. Saúl siempre trató de exterminar a aquel que habían ungido también, al que cargaba esa unción. Pero David sabía que todavía en ese hombre Dios lo había tocado y había una unción. Y por eso decía David, ay de mí, si tocares, si hiciera algo en contra de quién, del ungido de Dios. El pastor que siempre es pastor, el mismo David, cuando Absalón se levantó en contra de su mismo padre, del que le enseñó muchos principios y valores, del que le enseñó la palabra de Dios, Absalón se levantó en contra de su mentor, en contra de su pastor, en contra de su papá, y quiso dividirle el reino y quiso ganar a la gente por medio de muchas artimañas engañosas, huecas sutilezas que estaban basadas en esa dirección. Pero ¿qué pasó? Y usted quiero que me diga, aun cuando David tuvo que huir, tuvo que esconderse de su propio hijo, al final Dios siempre da la victoria al que Él ha escogido. Diga usted, David nunca habló mal de su hijo. Ni siquiera le dijo a los de ahí que tenía en su guardia, en los que estaban acompañando los del ejército, nunca dijo vayan y terminen con ese hijo desobediente. Nunca dijo eso. Siempre él quería que reaccionara a su hijo y siguiera con vida. Al final de la historia, David gana porque siempre gana la verdad, porque la unción pesa. ¿Cuántos están oyendo acá? Y de Dios nadie se burla. Absalón murió. Cuando se entera el padre lloró mucho, se entera David lloró mucho. Y es ahí donde vemos cuando hay alguien tomado por fiel, es alguien que jamás de los jamases se va a querer desquitar de un ungido de Dios. ¿Cuántos están viendo acá? Que siempre va a decir, ay de mí si tocare al ungido de Dios, si hiciere algo en contra del ungido de Dios. ¿Estamos acá todavía? Ahora ponga atención, porque aquí viene, poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, y hay fortaleza. Pero también dice la palabra de Dios en Marcos 3, 13 al 15, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En la persona que diga, estoy en el ministerio, tiene que hacer esto, ir y predicar. Hay personas que tienen ministerio, pero no de los 5 ministerios, sino que se inventan un ministerio diferente y nunca han ganado ni a una sola persona para Cristo. Es más,
no convencen a su familia de que se congreguen en este lugar, o simplemente que les hablen de Cristo para ganarlos y que de vez en cuando venga uno que otro acompañándolo. Al contrario, toda su familia se le vuelve, pero en contra. Yo creo que la misericordia de Dios es buena cada mañana, y el ministerio es cuando entra en acción para ir y predicar a todos aquellos que escuchen de la palabra de Dios, que escuchen la misericordia de Dios, que escuchen la salvación de Dios, que escuchen de la gracia de Dios. Ese es el ministerio que va y es enviado a predicar, y no solamente a predicar, también tienen autoridad. Digo, el ministerio tiene autoridad. Y sabe que muchas veces, y es bien tremendo, que hay muchos hombres de Dios llenos de mucho conocimiento. Tienen mucho conocimiento, tienen bastante conocimiento, pero el diablo también tiene mucho conocimiento. Al diablo no le preocupa el que lleve mucho conocimiento, que sepa muchos versículos. Al diablo no le interesa eso, ni le hace cosquillas. Al diablo le preocupa alguien que tenga unción. Eso es lo que al diablo le preocupa, alguien que tenga unción. Porque la unción rompe todo yugo, y la unción, cuando hay autoridad y unción, hay sanidad de enfermedades y se echan fuera los demonios. ¿Cuál está viendo acá? Por eso, mis hermanos, una de las cosas más maravillosas que puede suceder en un ser humano es ser llamado y escogido por Dios para ser parte de un, diga usted, ministerio. Y el ministerio es aquí en la tierra. El llamado no es un deber, que Dios tiene para con nosotros, sino un honor. Es tu honor, es un honor, es un privilegio, es un honor que nos concede, como es, esto es solamente por la gracia, y nadie puede sentirse orgulloso y gloriarse. Debemos de vivir agradecidos continuamente para Dios, alabando al Señor, que miró la bajeza de este siervo y lo llamó para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Es de trascendental importancia que los que aspiran al sagrado ministerio entiendan lo que es un llamado y también cómo reconocerlo. Dios trabaja con personas llamadas. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, ¿cuál salir acá? Y incluso esto lo han cantado algunos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. Y es ahí donde el ministerio llega. Yo no sé si usted alguna vez le han dicho que tiene los pies bonitos. Pues dice, no, pastor, yo no tengo los pies bonitos. Mejor ni le digo cómo los tengo. Pero la Biblia dice que el que predica el evangelio son hermosos sus pies, porque caminan y predican la verdad del evangelio. No se acomodan para ver a ver si el Señor manda a otros 3 o 4 para que se llene mi huacal. Dios nos libre. Hay que salir y predicar. Hay que salir y predicar, pero no llegar a otra iglesia y predicar a los que ya son cristianos. No, hay que salir donde Jesucristo no haya sido anunciado para no predicar sobre fundamento ajeno. Sí, amén. ¿Están viendo acá? Por eso son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Digo usted, buenas nuevas. Hay un amigo que tiene un programa que dice buenas noticias, y lo queremos mucho a ese hermano. Pero el cristianismo ha sufrido mucha crítica y difamación por el sinnúmero de personas que no han entendido que hay una diferencia entre el llamado de la salvación y el llamado del ministerio.
Todos los hombres son llamados a ser salvos, pero no todos los salvos son llamados al ministerio. Pero en este curso que vamos a tomar, nos estamos refiriendo al llamado específico que Dios hace de los hombres para que sean parte de uno de los 5 ministerios de Efesios 4:11. Usted sí sale, oiga bien, usted sí sale, y lo repito, si usted sale convencido que hay 5 ministerios y no hay ni un sexto, ni un séptimo, ni un octavo, usted ya tiene 10. Porque el día que venga acá a hacer examen conmigo, si es que se inscribe para las clases que empiezan de este domingo en 8, voy a empezar a preguntarle y le voy a dar su calificación, incluso su diploma. Pero recuerde que ¿cuántos ministerios son? 5. Lo de una mano, ¿tiene su mano? 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El pastor es donde está el anillo, donde se compromete con la iglesia. El evangelista anda por muchos lados, cuesta bien acá, pero el pastor es el de la iglesia local, el que se queda con la iglesia, para que la iglesia siga aprendiendo la palabra de Dios. ¿Cuándo están aprendiendo palabra de Dios? Yo le dije en la semana pasada que lo que yo pretendo es que usted aprenda bastante la palabra de Dios, para que nadie lo engañe, para que nadie lo disperse, para cuando venga el día malo, el día gris, cuando venga esa peste destructora, cuando venga ese demonio que quiere engañar con mentiras, usted sepa reconocer lo genuino de lo falso. Si el enemigo viene y le dice, te voy a decir que existen 7 ministerios, ¿usted qué le va a decir? Falso, no es cierto. Todos están participando acá, nada más nuestra amada pastora. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios trabaja con personas que Él llama conforme a su gracia y a su propósito. Este patrón lo encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo. Es esta realidad lo que asegura el triunfo del ministerio, más que ninguna habilidad o carisma que posee una persona. Es interesante observar que Dios no llama a las personas de acuerdo a nuestros criterios, sino de acuerdo a lo que Él mira en el corazón del hombre. ¿Sabe por qué hay mucho ministerio que cierra? ¿Sabe por qué hay mucho ministerio que se desanima cuando quizás nada más le quedaron 1 o 2? ¿Sabe por qué hay mucho ministerio que dice yo creo que ya mejor ya no seguimos y me dedico a otra cosa? Porque nunca fueron llamados. Porque el que es llamado es muy feliz con sus 2 discípulos, con sus 10 discípulos, con sus 12 discípulos, o con toda una multitud si es posible, pero nunca dejará de ser pastor mientras su corazón lata por las almas perdidas para llevarlas directamente a los pies de Jesucristo. Al Rey de Reyes, señores y señores, la gloria y la honra, mis hermanos. Cuando Samuel fue a ungir al rey que tomaría el lugar de Saúl, esto ya lo dije, pero vamos a puntualizar. Él se fijó en la apariencia física de los hijos de Isaí, muy altos, muy corpulentos, hasta que Dios le dijo que los hombres miraban lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Hay veces que la persona o el ministro piensa que porque se puso su mejor saco, porque se puso su mejor peinado, porque él piensa que si él tiene una muy buena apariencia, una muy buena altura, entonces eso lo hace todo, más todo el grupo musical que cargue y todo lo que él quiera, dice, ya la hicimos porque sonamos bien y porque estoy en apariencia muy bien. Equivocado. Aún el músico que está allá atrás debe de tener unción mejor, sino que se calle. Pues también acá, yo le quiero decir, y eso es muy importante, que nos debemos de pedirle al Señor y cargar la unción. No solamente es cantar por cantar, es cantar con la unción de Dios, con la santidad, con el propósito, con la enseñanza. Todo lo que estamos cantando, lo estamos cantando declarando
proféticamente para que el pueblo sea levantado. Aunque pase por diversas pruebas. ¿No le digo? Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento. ¿Sí me estoy explicando dónde quiero llegar? Por eso danzamos, no danzamos porque está bueno el ritmo, no, danzamos porque realmente nuestro llanto, nuestro lamento, nuestra tristeza se fue a lo más profundo del mar y ahí se tiene que quedar, porque ahora tenemos el gozo del Señor y podemos cantar incluso himnos viejitos. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y cuando nosotros estamos declarando lo que estamos cantando y está sucediendo, y entonces se está transfiriendo, se está compartiendo, se está impartiendo, la iglesia es levantada. No se trata de tocar por tocar, se trata realmente de ministrar, y el poder de Dios lo verá la gente manifestado en aquel hombre de Dios que carga la unción. Entonces no es la apariencia, porque hay personas que tendrán una apariencia muy diferente. Hay personas que tendrán una apariencia, quizás algún pastor que quizás no tenga un pie o no tenga una mano, o simplemente esté con ceguera, o que no escuche con un oído, pero si tienen unción, lo tienen todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti es porque tengo la unción del Santo. Y pasaba la sombra de Pedro, y la sola sombra de Pedro que tocaba a los enfermos eran sanados. No estamos hablando del cuerpo, estamos hablando que el cuerpo se extendió tanto que la misma sombra sanaba, sin tocar físicamente, la misma sombra sanaba a los enfermos. Eso es unción. Pero hoy mucha gente bien vestida, por acá, por allá, por todos lados, bien peinados, con su mejor traje, diciendo disparates, y piensan que con eso ya son pastores, cuando realmente no tienen la unción del Santo de Israel. Y aun cuando tengan mucho conocimiento y mucha palabra, sin unción, no pasa nada. El enfermo se va igual de enfermo, hasta peor, a su casa. Pues no ven acá. El endemoniado se va hasta más endemoniado a su casa por las apariencias. Y si el varón de Dios, o si el hombre de Dios no entiende que no son las apariencias, que Dios no mira lo de afuera, que mira lo de adentro. Si usted pudiese ver lo hermoso o lo hermosa que Dios la ve, porque por dentro usted brilla demasiado. Mis mejores amigos son los que Dios me ha dicho: no mire su apariencia, ve la belleza de personas que son. Lo que yo miro, velo. Y entonces yo tengo esos amigos siempre en mi corazón. Pero mire, escuche esta palabra, está muy tremenda. Cuando Samuel fue a ungir al rey que tomaría el lugar de Saúl, Samuel el profeta se fijó en la apariencia física de los hijos de Isaí, hasta que Dios le dijo que los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y entonces aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura. Eliab era un hombre rubio, güero, quizás de ojo azul, un hombre que era como un militar, que se veía fuertísimo, y que tú dirías: no, creo que ese es el mejor de todos los hijos. Dice: no mires a su parecer. Acá. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Diga usted: desecho de Dios. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos.
El hombre ve lo que está carnalmente, el hombre se desquita carnalmente, el hombre quiere meter juicio, el hombre lo único que quiere hacer es desquitarse, el hombre lo único que quiere hacer es enojarse, el hombre lo único que quiere hacer es insultar, el hombre lo único que quiere hacer es desbaratar, su corazón es engañoso, es muy perverso, el hombre lo que quiere hacer es adulterar, fornicar, ser mentiroso, pero cuando hay unción de Dios, rompe todo yugo de adulterio, de fornicación, rompe todo yugo de mentira, rompe todo yugo de esclavitud, rompe, porque es nuestro Dios. El Señor rompe toda barrera que el diablo haya querido poner y somos libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente, dígalo fuerte, verdaderamente, en el nombre de Jesús, amén. Rey de Reyes, es poderoso esto. Y dice aquí, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Diga usted, el corazón. Yo creo que es algo importante que cuando Dios ve el corazón, Él sabe si una persona está preparada para entrar en el ministerio. Y entonces Pablo atribuye el que Dios lo pusiera en el ministerio al hecho de que Dios lo halló fiel. Ponga atención, y esto es algo que muchas veces puede trastornar un ambiente. Ponga atención. Dice aquí, 1 Timoteo 1:12 al 13: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo. Está hablando del apóstol. Habiendo sido yo anterior en mi vieja vida, dice Pablo, yo era un blasfemo. ¿Va a estar viendo acá? Yo quiero que usted entienda esta palabra. Perseguidor. ¿De quién? De la iglesia. Aunque usted no lo crea, hay pastores que se están peleando uno con otro y se están diciendo sus cosas y lo quisieran ver destruido uno al otro. Dios nos libre de esa obra satánica. Que todos los pastores salgan adelante en el nombre de Jesús, porque es la obra de Dios, y el que se pone contra Dios se pone contra Jehová de los ejércitos. Cualquier pastor que se levante en contra de un pastor genuino, Jehová lo mata. ¿Vas a ir acá? Es importante. Y te quiero decir que hay pastores injuriadores. El mismo Pablo dijo: yo antes fui injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Digo, ser ignorante. Él está diciendo: fui ignorante, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Dice, era ignorante, pero también era un incrédulo. Qué bonito es cuando un pastor de alto calibre reconoce sus errores. Pero ya no fue así después. Fue el mejor de los apóstoles. Es interesante observar que aunque él estaba equivocado en su servicio a Dios, lo estaba haciendo con dedicación y sinceridad. Realmente Pablo pensaba que era algo para Dios lo que hacía antes. Pero Dios, que conoce las intenciones más secretas del corazón, diga usted, intenciones del corazón, sabía que si él llamaba a este hombre, sería aún más fiel en el servicio al evangelio. Dios ve cosas en nosotros que nosotros mismos no sabíamos que estaban allí dentro de nosotros. ¿Vamos acá? Entonces el llamado te separa. ¿De qué te separa? ¿El llamado de qué te separa? Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apártame, sepárame. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. El Espíritu Santo dice: tráiganme para acá a Bernabé y a Saulo, al apóstol Pablo, que fue después
para la obra de los que yo he llamado. En Romanos 1:1 se presenta el apóstol y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Llamado a ser qué, perdón? Apóstol. ¿Apóstol es ministerio? ¿Apóstol es ministerio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstol sí es ministerio. Por eso aquí dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es el llamado de Dios lo que te separa a ti de los demás hombres. Esto muchos no lo entienden. El llamado de Dios te puede separar hasta de tu propia familia. No, pastor, la familia es sagrada, la familia nunca se va a separar. Yo le quiero decir que el mismo Señor dejó a su familia y su familia lo estaba busque y busque. Desde los 12 años el Señor se apartó para ir y predicaba a los 12 años y veían que era muy sabio. Su padre y su madre lo buscaron. ¿Dónde estabas? Tu padre estaba preocupado. ¿Dónde te había metido? En las cosas en los negocios de mi padre me es necesario estar, dijo Jesús a los 12 años. Más tarde, cuando ya estaba evangelizando, le dicen: tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces Jesús les dijo: mi madre y mis hermanos, y señala a todos los que estaban escuchando el mensaje, son los que hacen mi palabra, son los que obedecen mi palabra y la hacen. Esos son mi madre y mis hermanos. Pues estamos en esta parte y muchas veces dicen: pero ¿por qué no viene? ¿O por qué esta festividad no está con nosotros? ¿O qué le está sucediendo? Y eso que son pastores. Por eso, porque los pastores se separan de la familia para servir a un pueblo de Dios. Tenemos que pagar el precio. No, pero ¿por qué no vinieron? ¿Usted cree que yo no quiero ir a Puerto Vallarta con mi familia? De eso pido al Señor siempre, querer ir a una playa, pero primero es Dios. Se han ido mucho a Puerto Vallarta. La última vez se fueron a Cancún y yo no fui, porque primero es Dios y primero es mi servicio hacia usted. Ya que si mi nueva familia me dice: pastor, aquí ya tiene un viaje para que se vaya, es de Dios, Dios me manda. Dios es el que me está mandando, pero sería un milagro. ¿Están saliendo acá? ¿Estamos acá todavía? Entonces el llamado de Dios es lo que te separa a ti de los demás hombres para ser parte del sacerdocio santo del Nuevo Testamento. Con esto no estoy diciendo que todo cristiano no sea un sacerdote. Ponga atención, porque esto la Biblia lo establece muy claro. Y aquí se está usando esta fraseología para referirnos a los sacerdotes líderes, digo usted, líderes, que van a dirigir a los otros sacerdotes en su vida espiritual. Cuando Dios llama a un hombre, lo separa para él. ¿Qué es separar para Dios? Apréndase esta. Ahorita ya estamos en clases. Oiga bien, ya estamos en clases profesionales. Cuando Dios dice: lo voy a apartar para mí, esto es igual, allí en su anotación ponga consagración. Lo consagra a Dios, y lo que es consagrado a Dios, ni el mismo diablo lo puede tocar, ni el mismo diablo lo puede destruir, ni el mismo diablo lo puede enfermar, porque es consagrado, apartado para Dios. Somos de Dios. Por mucha maldición que te quiera echar el brujo, el santero o cualquier imposición demoníaca, soy consagrado. Por lo tanto, adarga es el Señor alrededor de mí. Eso es importante que tú lo sepas en la vida espiritual de los sacerdotes que están liderando, líderes que van a dirigir a otros sacerdotes. Oiga bien, entonces lo separa para él y no lo dejará hasta que haya cumplido su propósito en él. No lo va a dejar
hasta que no haya cumplido su propósito. Pregunta: ¿Jonás era ministerio? ¿Qué profesión tienes? Yo soy profeta del Dios Altísimo. Profeta. ¿El profeta está dentro de los 5 ministerios? Sí. Entonces no lo dejará hasta que cumpla el propósito por el cual Él lo envió. Lo dejó así, bueno, ya se fue para el otro lado, me consigo otro profeta. ¿O qué hizo el Señor? La nave en la que estaba, el barco en el que estaba, se empezó a quitar las olas, y hasta que echaron a Jonás al agua, entonces Dios le mandó un Uber, le mandó un pez grande para que se lo llevara de regreso. Hasta que cumplas tu ministerio, Dios no te va a dejar. Pastor, entonces, porque hay personas que dejan todo olvidado, que se van a hacer otra cosa menos a ser pastores, porque nunca fueron llamados. Ellos se pusieron solitos para enriquecerse, pero se llevaron la sorpresa que si no tienen la unción, vivirán en escasez. El diablo se engaña al principio, empiezan a tener viajes por todo el mundo, pero cuando el diablo les dice su realidad, se quedan más pobres que un frijol partido a la mitad. ¿Ni un amén? Gracias por su entusiasmo. Pasan acá. Esta es una clase, porque si fuera una predicación sería diferente. Yo quiero que usted capte, se llene de Dios, sea bendecido de Dios, sepa lo que es un ministerio. Entonces el llamado nos separa. ¿Cuántos ya entendieron esto? Pero también nos separa de nosotros mismos. Le quiero decir esto, y esto es de una conferencia, quizás era del domingo, que la voy a dar, si Dios me la cancela y me da otra, pues doy la otra, pero le voy a dar nada más una introducción. El que quiera seguirme, tome ¿qué? Ay, no, la cruz es mala. Tome ¿qué? Ay, pero la cruz es mala. ¿Qué vamos a tomar? Dice el Señor, tome su propia cruz. No dice, tome mi cruz, no, dice, toma tu cruz. Porque ¿qué pasó en la cruz? Ahí es donde murió ¿quién? Si el Señor murió en la cruz, y si tú vas a llevar una cruz, ¿para qué es la cruz? Para que tú ¿qué? Mueras al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Mujer, para que tú mueras, para que se mueran esos chismes tan venenosos. Lleva tu cruz. La gente más venenosa, la gente más víbora, es la que nunca carga su cruz. Carga la Biblia, pero se olvidó cargar su cruz, por el amor de Dios. Nada más dijeron amén los que cargan su cruz, y los demás que cargan. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno. Entonces nos separa de nosotros mismos. Ya no es el mismo George de antes, cambió. Dominio propio. Cuando tienes dominio propio es porque el Espíritu Santo te da, ese fruto es paciencia. No te da, sino sale dentro de ti la paciencia, la bondad, la tranquilidad, todo aquello que tú necesitas para ser un cristiano verdadero. Digo, sí, cristiano verdadero. Mi hermano que me está escuchando ahora, ponga atención. Nos separa de nuestra propia voluntad. Te va a separar de lo que tú querías hacer. Es que yo quería hacer algo el día de hoy. El día de hoy me invitaron a un lado muy padre, todo pagado, pero recordé que es culto y me separó de mi propia voluntad, porque mi carne quería estar en ese restaurante, pero el Señor me dijo, estás apartado de los demás o familiares, pero también te aparto de ti mismo para que ya no hagas lo que se te dé la gana, para que hagas lo que yo te mando, porque eres mío, porque estás consagrado y eres de mi propiedad. Dios mío, es verdad, porque tú eres mi Señor. ¿Estás bien acá? Digo, porque si ves que si me voy por allá y me voy una semana, 15 días, un mes y dejo encargado este lugar, no fui llamado.
no fui llamado. Pero si me aguanto y hago las cosas con mucho gusto, hoy de mí si no predicar el Evangelio, ¿vas a ver acá? Es que hay un ministerio pastoral, profético y apostólico. ¿Vas a ver acá? Mis hermanos, yo quiero hablar sobre esta situación de que Dios quita nuestra propia voluntad porque nos damos cuenta que perdimos el poder de decisión en nuestra vida. Ya no es lo que yo decida, es lo que Dios decida. Y le hemos pedido y hemos perdido ese derecho de hacer lo que queramos. Y el mismo Señor, ponga, el Señor de nuestras almas, es el que nos dice siempre: ven a tu misión. Esa realidad es lo que mueve a personas a abandonarlo todo. Ya estudiaron, están contentos, son felices, y cuando les dices usted, o le dice el Señor, usted tiene que predicar aquí martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, martes, jueves, hasta que se canse, dígalo, y nada más pone un paréntesis, hasta que se muera. ¿Y qué va a predicar? Lo que yo te diga, para que bendigas a mi pueblo. Y si no quiero, ¿para qué te quiero? Te llevo antes a casa. ¿Cuántos están oyendo esa palabra de Dios? Tú eres una persona que debes considerar a tu pastor que está al servicio de Dios y automáticamente está para servirte a ti. ¿Estamos acá? Entonces, hay gente que cuando ve esto dice: no, mejor abandono todo aquello que el diablo, mis comodidades querían que yo estuviese siempre cómodo, tranquilo. Hermano, hay que seguir al Señor sin importar los sacrificios y las consecuencias. El que es llamado sabe que no será fácil a menos que cumpla el propósito para el cual el Señor lo llamó. Ay, hermanos, ¿qué creen que ya no voy a predicar? ¿Por qué? Ay, porque me dio mucho miedo las rocas que el martes nos aventaron. ¡Qué miedo! No, Señor. Eso quiere decir que estamos ganando, que estamos en victoria. Yo pregunto a algunos amados pastores, amigos o quien quiera: ¿has tenido persecución? No, toda la gente aquí es bien buena onda en el barrio. Ah, bueno. ¿Cuántos enfermos sanaron en esta semana, en este mes o en este año? No, ninguno, pero aquí estamos bien contentos. Y allá contigo, cada rato, pues por eso el diablo te ataca, porque el diablo dice: me estás quitando a lo que yo había tenido, ese negocio de enfermedad, ese negocio de enfermar a la gente, ese negocio donde yo ponía a la gente y le ponía pensamientos para que adulterara, para que fornicara, para que estuviera de chismosa. Ese espíritu de división yo lo puse ahí, y es ahí donde el diablo ataca. Pero tú decides si ese pueblo que Dios te entregó, presentárselo al Señor sin mancha y arruga para que saques buena calificación. Es muy diferente sacar una calificación individual en una universidad o en un posgrado, pero es bien difícil sacar una calificación si tú no lo entiendes, y si tú repruebas, yo quedo reprobado. Por eso les estoy explicando ya todo bien. No sé cuándo el Señor venga. Prefiero enseñarle palabra con pureza, con verdad, para que usted también estudie y vea lo que le conviene. En un sentido, este llamado nos separa del resto de los demás cristianos también. No es que seamos superiores o mejores, sino que somos conscientes de la gran responsabilidad de conducirnos, digo usted, amor y santidad, porque sabemos que seremos imitados por otros para bien o para mal. Cada persona que es llamado por Dios para administrar, digo usted, cosas santas, debe separarse de todo lo que tenga
cualquier apariencia de pecado. Cualquier apariencia de pecado fuera en el nombre de Jesús. Literalmente me han dicho, oiga, ¿por qué en su iglesia tiene esa persona que sigue tomando? ¿O tiene esa persona que está viendo por allá con lujuria? Le digo, es que ellos necesitan ser sanados de su corazón. No es que usted lo permite, discúlpame. Ellos lo permiten. Yo les hablo que Dios los quiere alcanzar para que se arrepientan. Llegan al taller mecánico, oiga, ¿usted por qué acepta ese carro que le falló el motor? Porque lo tengo que arreglar, porque soy mecánico. Lo mismo digo, porque soy pastor y también quiero que Dios me use para arreglar juntamente con el Espíritu Santo la vida de ese hombre que está mal y que se va a ir al infierno si no decide reconocer sus errores. Gloria a Dios y amén. En el Antiguo Testamento Dios estableció estricto código de conducta para los sacerdotes. Hoy tenemos que ser conscientes que juntamente con el llamado viene la responsabilidad de conducirnos en una forma que es digna de alta vocación a la cual hemos sido llamados. En otras palabras, los que somos separados por el llamado del ministerio tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda. Segunda de Timoteo 2:20 al 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si uno se limpia de estas cosas, diga usted, yo quiero limpieza, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Primera de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El llamado establece. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona es llamada, oiga bien, cuando alguien es llamado al ministerio y lo sabe, está segura de lo que está haciendo porque es establecida, se llama establecimiento ministerial. Cuando observamos tanto la inseguridad, la inestabilidad en personas que están en el ministerio, tenemos que llegar a la conclusión que nunca fueron llamados por Dios. Podemos decir que el llamado es como la roca de fundamento de nuestro ministerio. Sin ese fundamento nadie durará mucho tiempo en el ministerio. ¿Cuántos entendieron esta parte? La roca del fundamento. El saber que somos llamados es lo que nos mantiene con la visión. Soy llamado, me mantengo en la visión cuando vienen los momentos difíciles de la vida. Es entonces cuando sabemos que Él que nos llamó es fiel. Entonces mantengamos esa visión, aun en momentos difíciles en la vida. Es cuando sabemos que Él nos llamó y Él el que nos llamó es fiel. Y Él estará con nosotros aún hasta el fin de los siglos. Cuando tú entiendes esto, te enfrentas a personas y a demonios. Te enfrentas a personas y demonios con gran denuedo y seguridad, porque sabes que, oiga bien, sabes que tú tienes esa bendición, aunque sean personas malas, feas, aunque sean demonios que quieren acabar con tu misma vida, tú tienes seguridad.
Tú tienes palabra con denuedo, porque sabes que está establecido y estás establecido, diga usted, autoridad. Estás establecido en la autoridad de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Si algo he hecho bueno en este ministerio y Dios me ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada me ha pasado, y Dios ha declarado a través de mis labios profecías que se han cumplido al pie de la letra, y hay enfermos que se han levantado, entonces yo le pido a Dios que todo aquel que esté en contra de esta obra, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y todo el que esté en contra de la unción que yo cargo, pues dicen amén. No se espante, estamos en clase. Ah, pastor, es que usted es tremendo. No, la unción es lo que es tremendo en mí. ¿Entiendes esto? ¿Cuántos están entendiendo esta clase? Te enfrentas a personas, demonios tú tienes un gran denuedo, seguridad, porque sabes que estás establecido en la autoridad de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Un hombre establecido no es de doble ánimo y por lo tanto puede operar en la fe y el poder, así como en la salud. Cuando el paciente, con mucho respeto, amor, se los digo, no es en contra de nadie, cuando el paciente está en peligro de enfermarse y tú le puedes decir cómo solucionarlo, debes de tener la autoridad y debes de tener el amor, pero también esa autoridad de decir, ya no más, si no lo hace, usted enferma. Así mismo en lo espiritual, ya no más, si usted lo sigue haciendo, se va a ir al infierno. Porque no somos de doble ánimo. Ay, no se preocupe, no pasa nada, ahí luego lo arreglamos, un pecadito más. ¿Por dónde entró el pecado? ¿Por dónde entró el pecado a la humanidad? El que lo diga tiene 100 puntos. ¿Por dónde entró el pecado a esta humanidad? ¿No oigo? Levante la mano. No te oigo, de verdad. Grita como que le gritas a tus papás. ¿Por la boca entró? Pues por la boca puede entrar una mosca si la abres. Por el escuchar, usted tiene 0. No. Diana, ¿por dónde entró el pecado? Alguien tuvo ya el 50%. Y no fue necesariamente una mosca. Ok, yo soy nutriólogo, yo lo sé. Por el fruto prohibido, y a eso se le llama por la comida. El pecado entró por la comida. Del todo fruto del huerto podéis comer, pero del fruto del bien y del mal, ese no te lo comas. ¿Y por qué la gente se enferma? Por la comida también, cuando comen lo que quieren. Dígame una enfermedad, tan solo una que no haya sido por comer mal. Todas las enfermedades son por comer mal. Todas. Eso sí, espero no lo van a cortar, porque eso es privado, este culto es privado. Así que usted puede participar. Un hombre establecido no es de doble ánimo y por lo tanto puede operar en la fe y el poder. Sin la seguridad de un llamamiento somos inconstantes en todo lo que decimos y hacemos. ¿No has notado la inconstancia de personas que se llaman ministros del Evangelio? Hoy dicen que Dios les dijo que hicieran esto y mañana dicen que les dijo que hicieran otra cosa. Dios me dice que hagamos esto y la semana que viene, el domingo, se le olvidó. Dios me dijo que hiciéramos esta otra cosa. Dicen, bueno, se contradice, no le entiendo, ya me hizo bola. Algunos dicen, ya me hizo pelotas. ¿Qué estamos viendo acá? Yo le quiero decir que debemos de ser muy sabios en la palabra de Dios.
Hay una gran posibilidad que nunca fueron llamados para ocupar un oficio ministerial en la iglesia de Jesucristo. Ahora, la autoridad de tu llamado. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Diga usted, autoridad del llamado. ¿Para qué es la autoridad del pastor? ¿Para qué es la autoridad del llamado? ¿Quién lo escuchó? Para que echasen fuera, ¿qué? Demonios y sanar toda enfermedad. Para sanar toda enfermedad, toda dolencia, y para que echen fuera demonios, espíritus inmundos. Nadie que no tenga un genuino llamado de Dios tendrá autoridad en el ejercimiento del mismo. Si hay algo que se necesita para administrar, es la autoridad de Dios. Juntamente con el llamado viene la autoridad para ejercer el mismo. Después de Jesús llamar a sus 12 apóstoles, usted recuerda esa parte. Enseguida, ¿qué les dio? Los llama y enseguida, ¿qué les dio a sus 12 discípulos? No les dio una habitación, no les dio un cuarto, no les dio una torta, no les dio una comida, les dio autoridad, enseguida les dio autoridad. Estamos hablando de autoridad. Despierte, clase, que ya me voy. Hermano Francisco, ¿está bien? Tome aire, respire. Enseguida les dio autoridad después de llamar a los 12 para 3 cosas: para predicar, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Dígame esas 3 cosas. ¿Para qué fue? Para predicar, para echar fuera demonios y para sanar. Cuando tú llegas a una iglesia, debes estar expectante que el pastor está predicando, que el pastor también está en esa parte de sanidad divina y también echa fuera demonios. Tú vas a saber si eres llamado cuando te encuentres con el diablo parado de frente. Yo le pido a Dios que todo adversario que trabaja para el diablo, yo le pido a Dios que se los ponga de frente para que vean a quién están sirviendo. Que les ponga de frente al diablo. Hay muchos que se van a morir de pánico y a algunos les va a dar paro cardíaco. Basta de jugar a ver quién es pastor y quién no. Estamos hablando del ministerio aprobado. Quiero decir nuevamente, nadie que no tenga un genuino llamado de Dios tendrá autoridad en el ministerio. Si hay algo que se necesita para administrar en la autoridad de Dios, juntamente con el llamado viene con la autoridad para ejercer el mismo. Por eso, después de que el Señor, vuelvo a repetir, llamó a los 12, ¿qué les dio? Ya tengo 10 aquí. Entonces, tú no tienes que manipular o empujar nada para que la gente crea que tú tienes autoridad. Entonces, no tenemos que manipular ni empujar nada para que la gente crea que tenemos autoridad. No. El llamado te da la autoridad y te capacita para pararte ante hombres y demonios, porque sabe que tienes el respaldo del cielo. La razón por la cual hay tantos ministerios flojos y sin sustancia es porque no hay un genuino llamamiento de Dios. Dios no está comprometido con ninguna persona que Él no haya llamado. Tan sencillo. ¿Cuánto le gustan estas clases? Ya el domingo hablamos algo más familiar, El llamado te da autoridad. Y de los 12 discípulos, enseguida les dio. Eso nunca se le olvide en la vida. La seguridad de tu llamado, y terminamos, Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
¿Quién va a hacer una ofrenda agradable? Los gentiles. Los gentiles. Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8 habla Pablo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire, usted debe de despertar. Pablo está diciendo, a mí que yo soy el más chiquitito de todos los santos, de todos los apóstoles, de toda la humanidad. Yo soy el más pequeño. Pastor, usted que es muy pequeño, creo que voy a ser pastor un día. Pero cuando se presentan el apóstol fulano de tal, que ha viajado a muchas naciones, o el pastor, les presento que ha escrito más de 50 libros, y a Pablo, que no le llega ningún ministerio que haya conocido yo en vida, no le llegan ni a los talones. Pablo está diciendo que es el más pequeño, porque los demás se sienten grandes si no le hemos llegado ni a los talones. ¿Vamos acá todavía? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Segunda los Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Segunda los Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es de suma importancia que tú sepas que si eres llamado o no. Pablo sabía que había sido llamado a un ministerio especial en el Evangelio, porque él dijo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Según Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué fue constituido? Predicador, apóstol y maestro. Pregunta de examen. Constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, de los que no son judíos, es de nosotros. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién era el instrumento? Pablo. Efesios 3:7-8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Primera de Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Concluyo. Hay diferentes clases de llamados. Algunos se llaman ellos mismos. ¿Cuáles son las diferentes clases de llamados, pastor? Los primeros son los que se llaman ellos mismos. Hay diferentes clases de llamados. Algunos se llaman ellos mismos, mientras que otros son llamados por otras personas. Nunca entres al ministerio por un deseo personal o por la insistencia de otros. Ninguno de estas cosas te van a ayudar en los momentos cuando la ira del diablo, cuando el mismo infierno se levante contra ti. Ahí es donde te vas a recibir mayor condenación. Y ahí es donde dicen, ay, pero ¿qué pasó? Algunos quedan paralíticos, enfermísimos, algunos lloran demasiado, algunos ya nunca se les va a quitar el dolor porque nunca fueron pastores originales. Se pusieron ellos mismos o la demás gente lo impulsó. Ninguna de estas cosas te van a ayudar en los momentos cuando la ira del diablo se levante contra ti. Siempre se aconseja esto a los miembros de la iglesia: si Dios no te ha llamado al ministerio, haz todo lo posible por evitarlo. El propósito de esto no es desalentar a los que son verdaderamente llamados, sino evitar tragedias a aquellos que quieren entrar en el ministerio por razones que no son santas, que no son puras,
asegúrate que estés tomando este curso, porque sabes sin sombra de dudas que el Espíritu Santo han puesto sus ojos sobre ti y te está llamando a ser parte del ministerio de su iglesia. El llamado es más que una emoción con la cual respondemos a un predicador que nos habla de las miles de almas que se van cada día al infierno en una realidad espiritual que se apodera de ti. Y sabes que eres llamado con la misma seguridad que sabes cuál es tu nombre. La seguridad de tu llamado será la seguridad en tu llamado. Termino. Y ahora sí, venía la predicación del día de hoy, que es el tiempo, pero mejor di, el pastor aprobado, el ministro aprobado. Al Rey de Reyes, Señor y Señores. Bendiciones.